Bienvenidos a Matemáticas 6pi. Hoy un ejercicio de examen de derivabilidad tomado en la Universidad Nacional de La Plata hace poquitos días. Pero te lo voy a mostrar no solo con cuentas, sino que también con GeoGebra. Así que ajustate el cinturón, ponete bien, hacete un mate, tu refresco, tu jugo y manos a la obra. ¿Hay algún valor de la constante c de manera tal que f de x igual a c cuadrado x cuadrado más 5 para x menor o igual que 2 o 4x más c para x mayor que 2 resulte derivable en x igual 2? Si la respuesta es afirmativa, indica el valor de c, justificando su elección. Si tu respuesta es negativa, indica por qué. Vamos a marcar varias cosas acá. Primero, en color rosa te voy a marcar que hay una cosa llamada constante c. Es un número real que vos no conocés y que tenés que elegir o explorar. Segundo elemento, f de x. Es una función a trozos. La vamos a encerrar en color azul. Y sabé que si nunca viste o no te acordás qué era la función a trozos, arriba te voy a dejar un link para un video que lo explica. Vamos entonces a mirar cómo es esta función a trozos. La copiamos de nuevo. Tenemos nuestra primera porción. C cuadrado de x cuadrado más 5 vale para x menor o igual que 2. Y la segunda porción es 4x más c y vale para x estrictamente mayores que 2. Vamos a representar gráficamente esto. ¿Cómo es? Represento la recta real. El punto x igual 2 es donde la divisoria de aguas. De un lado pasa algo, del otro pasa otra fórmula. Para valores menores o iguales que 2, color fucsia, la expresión es c cuadrado x cuadrado más 5. Para valores estrictamente mayores que 2, la expresión es la de color verde 4x más c. Y a x igual 2 lo llamamos punto de pegado, no porque las dos porciones de la gráfica se peguen realmente, sino porque a partir de ahí cambia la expresión matemática de f. Es posible que se peguen de forma continua, es posible que se peguen de forma derivable o no. ¿Sí? Recordemos que hay continuidad por un lado, derivabilidad por otro, son dos conceptos diferentes. El juez último de si algo es derivable o no, es decir, si f' de 2 existe, el único método absolutamente seguro es el método por definición. Es este que está aquí. Consiste en investigar el límite del cociente incremental para h tendiendo a 0 evaluado en x igual 2. Es decir, el límite de f de 2 más h menos f de 2 dividido a h y h tendiendo a 0. Pero no vamos a aplicar ese procedimiento. Vamos a aplicar un procedimiento alternativo que también es un procedimiento seguro, que ahora voy a explicar en qué consiste. Este procedimiento alternativo a muchos alumnos les resulta más sencillo. Consiste en dos etapas. La primera es chequear la continuidad de f en x igual 2 y la segunda etapa es chequear que estas dos derivadas de f a cada lado del límite del punto x igual 2, ¿sí? Que son expresiones distintas, dado que provienen de derivar expresiones distintas, f' de un lado y del otro, las calculo y luego les tomo el límite para ambas expresiones acercándose a 2. Si esto a vos te confunde un poco, bueno, tranquilo, tranquila, ya llegaremos. Dale tiempo a que esta expresión cale en tu alma. En la siguiente sección vamos a ver cómo es esto, cómo se aplica el método alternativo, pero tené un poquito de paciencia porque ya vamos a llegar, ¿eh? Tranquila, tranquilo. Derivo cada expresión
c cuadrado x cuadrado más 5, la derivo y me queda c cuadrado constante, multiplicativa, sale afuera de la derivada, por 2x más derivada de una constante 0. La derivada de 4x más c igual a 4. Y ahora veamos cuáles son los dominios. Atento, atenta. ¿Cuáles son los dominios? ¿En qué expresión? Y acá fíjate que hay algo muy particular. Acá había un menor o igual. Y acá hay un menor estricto. Se fue el igual. Chau. Igual. ¿Por qué pasó esto? Porque hemos utilizado reglas de derivación. Y las reglas de derivación no valen en los puntos de pegado de funciones a trozos. Fueron deducidas pensando que a ambos lados del punto donde derivás hay la misma expresión matemática. Y esto no es cierto acá. Por lo tanto, deberé proceder con cuidado. Pero sí, fuera del punto de pegado sí puedo aplicar las reglas. Y tengo mi expresión de la derivada para valores menores que 2 estricto o mayores que 2 estricto. Bien, comenzando por el punto B, lo que voy a hacer es tomar estos dos límites. ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a ver más en detalle en la próxima sección. Quédate hasta el final porque vamos a mirar algo con GeoGebra, pero mirá bien esto. Yo ahora tomo el límite de la expresión de arriba para x tendiendo a 2, siempre por valores menores que 2 porque ahí vale. Y tomo el límite de la expresión 4, constante, para x tendiendo a 2 por valores mayores que 2. Estas expresiones, estos límites se pueden calcular como son límites de expresiones muy sencillas y continuas, acá una expresión lineal y acá una constante, simplemente tomando los límites, reemplazando los valores, ¿sí? Y esto me da la expresión c cuadrado por 2 igual a 4, c cuadrado por 4 igual a 4, c cuadrado igual a 4 cuartos igual a 1, y finalmente c debe valer 1 o c debe valer menos 1. ¿Sí? Hemos cumplido entonces que para estos dos valores, hemos encontrado que para estos dos valores de c, la expresión b se verifica. Vamos ahora a mirar un poco más en detalle qué pasa con el punto A. Para chequear el punto A, es decir, continuidad de f en x igual 2, tenés que acordarte qué cosa es continuidad. Tenés que acordarte que tenía tres condiciones. Primera condición, que exista la función en el punto de continuidad, en el punto donde estoy estudiando la continuidad, en x igual 2 en este caso. Chequémoslo. Veamos, esta expresión tengo que chequear la continuidad en 2. Vamos a recordar que lo primero es que f exista en 2. A ver, c cuadrado x cuadrado más 5 en 2 es c cuadrado por 2 al cuadrado más 5. ¿Por qué tomo esta expresión? Porque acá tengo el menor o igual, por el igual. Evalúo y veo que para c igual 1 o para c igual menos 1, en ambos casos me da 9. O sea que la función ya sé que existe y vale 9. Sigamos. Tengo que chequear segunda condición de continuidad. Segunda condición de continuidad ahí en la cámara. El límite tiene que existir. Pero tenemos el límite de una función a trozos con x tendiendo al punto de pegado. Claro, deberé dividirlo en dos límites por separado. Entonces, x tendiendo a 2 por valores menores que 2, x tendiendo a 2 por valores mayores que 2. En el primer caso deberé aplicar menor que 2 la expresión cuadrática. En el segundo caso deberé aplicar el límite a la expresión para x mayores que 2, expresión lineal. Hago las cuentas, calculo los límites y deberé tener que 9, que es el primer límite, deberá ser igual al valor del segundo límite, que es 8 más c. Y esto me da una ecuación. 8 más c igual a 9. Recordemos que esto es igualdad de límites laterales para que exista el límite a secas, el límite por cualquier camino para x tendiendo a 2. 8 más c debe valer 9.
y para ello c debe valer 9 menos 8, que es 1. Y queda descartado c igual a menos 1. Pueden verificar que con c igual a menos 1 no resulta igual la igualdad de los límites laterales, por lo tanto ya descartado que sea continua. La continuidad. Y finalmente, ya he chequeado primera condición, segunda condición de continuidad, tercera condición es que el límite y la función sean iguales. ¿Sí? Pueden recordar que la función vale 9 en cualquier caso, en el 2, y que el límite valía 9, 8 más c, que se vale 1 vale 9, o 9, y ambos son iguales, 9 igual a 9, verificado que se cumplen las tres condiciones de continuidad. Por lo tanto, por el criterio alternativo para estudiar derivabilidad en funciones a trozos, puedo decir que por ser f continua en x igual 2 y por cumplirse que los límites a cada lado de las derivadas son iguales, para el caso de c igual a 1, en este caso, podré ver que se cumple que f es derivable en x igual 2 para c igual a 1. Entonces, vamos a ver en la siguiente sección una visualización de toda esta cuenta con GeoGebra. Quédate que ya viene. Bien, aquí te presento GeoGebra. Acá en este plano, lo primero que te pido que notes es que la escala no es igual en el eje X que en el eje Y. Acá vemos que de acá de 1 a 5 es aproximadamente la misma cantidad en el eje X que de 1 a 10. Son diferentes escalas, pero eso no afecta a lo que vamos a ver. Yo ya dibujé un deslizador. El deslizador este que está aquí representa la variable c con valores, por ejemplo, de menos 2 a 2, ¿sí? Un número real, y un valor en el eje X. Acá tenemos el valor X. Vamos ahora a dividir el plano en dos semiplanos. Color fucsia, los números menores o iguales que 2. Todos los puntos del plano cuyo X sea menor o igual que 2 traen color fucsia. Y para los X estrictamente mayores que 2 en color verde. Vamos ahora a escribir con la orden si de GeoGebra, podés verlo aquí, la función a trozos para escribir sencillamente si x, si, paréntesis, x menor o igual que 2. Para ese caso, la expresión es c cuadrado x cuadrado más 5, coma, si x es mayor que 2 estricto, la expresión es 4x más c. ¿Sí? Y inmediatamente GeoGebra responde después de la flecha con la expresión donde ya evaluó la constante c. Podrás ver que si yo varío la constante c, la definición de f cambia. Podemos crear un cartel donde esté explícita en la gráfica la expresión de la función f de x, con la constante c reemplazada por su valor del deslizador. Lo que vamos a hacer ahora es jugar brevemente. Vamos a habilitar la gráfica de la función y podemos observar que para diferentes valores de c, la función se comporta diferente, pero manteniendo que en la zona verde la función es lineal y en la zona fucsia la función es cuadrática. ¿Sí? Vamos a verificar qué es lo que pasa para el valor c igual a menos 1. Algo especial pasaba, ¿sí? Aunque no era derivable, ¿sí? Algo pasa acá en la línea punteada para c igual a menos 1, porque se cumplía la condición B, la condición de igualdad de los límites de las derivadas a cada lado. Vamos a ver qué pasa. Para otros valores no se cumple. Por ejemplo, ahí vemos que hay una continuidad, podría haber una continuidad en un valor intermedio, pero no hay igualdad de las pendientes. Ahí vemos que el coeficiente c vale 0, por lo tanto ya no es una función cuadrática en la zona fucsia, sino que es constante, porque el coeficiente de x cuadrado se ha anulado.
pero para los otros valores de C sí vuelve a ser una cuadrática, y para C igual a 1 podemos observar que las dos porciones se unen suavemente. Suavemente. ¿Qué querrá decir esto de suave? Vamos a mirarlo con más detalle, pero para otros valores no se unen. Hay un salto. Por ejemplo, para C igual 2, hay un salto de varias unidades de la parte lineal y la parte cuadrática cuando llegan al punto de pegado en x igual a 2. Bien, vamos ahora a estudiar qué pasa con la pendiente. Vamos a definir un punto A sobre la curva f de x. Acá lo vemos en la zona verde, en la parte lineal, y acá lo vemos en la porción cuadrática. ¿Sí? El punto A pertenece a la gráfica de la función. Y vamos ahora a pedirle a GeoGebra que nos trace una recta tangente con la orden tangente. Podés verlo en el panel blanco al fondo, a la izquierda al fondo. Tangente a f en el punto A. Y lo que vamos a hacer ahora es pedirle la pendiente. Acá estamos observando algo que ya sabíamos. En la porción lineal, la porción es 4x más la constante, ¿sí? La porción lineal puede variar la constante, es decir, la ordenada al origen, pero siempre va a conservar que su pendiente es 4. Y acá, con esta orden pendiente, en el panel blanco, GeoGebra me devuelve que la pendiente de la tangente en el punto A, que estoy manteniendo en la zona verde, se conserva y vale 4 con independencia de cuál es el valor de C. Pero si yo me traslado con X a la zona fucsia, voy a ver que la pendiente va a valer lo que corresponda a la pendiente en una porción cuadrática. Punto a punto va variando la pendiente de la recta tangente a la función f de x en la zona fucsia, en la zona x menor que 2. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy en C igual 0? Tengo una constante, la pendiente vale 0 en la zona fucsia, zona cuadrática, y la pendiente vale 4. Cuando yo me acerco con x a 2 por valores mayores que 2, la pendiente se mantiene en valor 4. Pero si me acerco por valores menores que 2, la pendiente vale 0. Por lo tanto, hay un salto en la pendiente. Hay un salto en la pendiente de f, de la tangente a f. Ese salto también ocurrirá para cualquier otro valor de C. Por ejemplo, en C igual 1,3 vemos que la pendiente vale 4, 4,5, 5, 5,636, 672 y salta bruscamente a valer 4. La pendiente bruscamente salta de 4 a 6 y monedas. Y además, vamos a hacer algo más todavía. Vamos a ir a investigar qué pasaba en C igual a 1. En C igual a menos 1, perdón. En C igual a menos 1 pasa algo especial. La pendiente, bueno, del lado verde, el lado de x menor que 2, siempre vale 4. Pero si me acerco a 2 por valores menores, 1, vamos a amplificar. Podemos amplificar esta zona, a ver ahí. Amplifico la zona partida 2, a ver si lo puedo, a ver si puedo, ahí voy a amplificar esta zona, 2,84, me acerco con x a 2, 3,1, 3,2, 3,40, 3,5, 3,7, 3,80, 3,92, 95, ven que estoy casi en x igual a 2 y está 3,96. ¿Qué es lo que está pasando? La pendiente de la tangente a la función, cuando me acerco por valores menores que 2, tiende a 4, que es lo que vale para valores mayores que 2. No hay un salto de pendiente, pero sí hay un salto de continuidad. Por eso era necesario chequear continuidad, porque me podía pasar esto. Qué loco, ¿no? Vamos a hacer una cosa más que me permite hacer GeoGebra. Voy a escribir F', Enter. Y miren lo que pasa. Si le pido a GeoGebra que me grafique la derivada parece que es continua. Vamos a darle un color más importante. Por ejemplo, podría ser color naranja y bien grueso. A ver si el trazo
la derivada color naranja parecería ser continua, ¿sí? En x igual a 2, pero sabemos que no, porque si una función es discontinua en un valor, no puede tener derivada en ese mismo valor, ¿sí? Así que atención con la continuidad y con la discontinuidad de las funciones. Repito, cuando hay una discontinuidad en un punto del dominio, en un punto o un valor real, puede no estar en el dominio de f, no puede haber derivada en ese punto. ¿Sí? Por más que a GeoGebra le parezca que hay derivada. Fijémonos ahora en c igual a 1. Ahora nuevamente la gráfica de f', sí se une y efectivamente en este punto verdaderamente se une. Podemos chequear que además el trazo azul de la función f es continuo y por lo tanto hay derivada y la derivada vale 4. Así que con esto hemos terminado nuestro ejercicio de hoy. Te agradezco enormemente por tener paciencia para quedarte hasta acá y ya veremos nuevos gráficos, nuevos dibujos, nuevos desafíos en Matemáticas 6Pi. Nos vemos. Chao.